de la palabra en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Acompáñenme entonces, por favor, en sus Biblias al capítulo 26. Capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer de 1 hasta el 16, aunque estaremos hoy viendo del 1 al 5. Mateo 26, del 1 al 16. Y le pido por favor que se coloquen de pie para que leamos la palabra de Dios. Mateo 26, del 1 al 16. Y dice la palabra de Dios. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se nos haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado él a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Amén. Permítame, hermano, permítame una corta oración para que nos expresemos. Señor, te agradecemos por tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que abra nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro oído, que tu Espíritu Santo nos ilumine frente al texto, que la palabra haga lo que tenga que hacer en cada corazón. Sabemos que ella no vuelve atrás vacía. Ante todo, tómame a mí, Señor, paso imperfecto, Señor, en las manos del alfarero, lleno de errores y confesando, como dice Juan, que mentiroso es el que diga que no ha pecado, porque sabemos que te fallamos una y otra vez. No ten en cuenta, Señor, mis pecados, mis luchas, sino, Señor, la necesidad que tiene la iglesia de ser edificada y de conocerte cada día más, Señor. Señor, sé que estoy delante de ti y que estoy de parte de ti, Señor. Permite que pueda ser bendecida tu iglesia en esta mañana, Señor. Te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entramos al capítulo 26 y, por así decirlo, estamos entrando en el lugar santísimo. ¿Por qué en el lugar santísimo? Porque a partir de hoy comenzaremos lo que es la narrativa del rechazo final de nuestro Señor Jesucristo, del juicio, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, demasiadamente importante, hermanos. De modo u otro, toda la Escritura se mueve hacia este lugar, o sea, hacia este momento.
La muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La cruz. La cruz. Y esto es tan importante, hermanos, que los evangelios, la narrativa de los evangelios usa mucha parte de sus capítulos en este tema, en lo que llamamos la última semana o la pasión de Cristo. El Evangelio de Mateo, de sus 28 capítulos, usa 8 de ellos para esta narrativa. El Evangelio de Marcos, de sus 16 capítulos, usa 6 capítulos para esta última semana. El Evangelio de Lucas, de sus 24 capítulos, usa 5 para esta narrativa. Y el Evangelio de Juan, de sus 21 capítulos, usa 10 capítulos, casi la mitad de su Evangelio, para ocuparlo en el centro de toda la vida del hombre, que es la redención, la cruz. Ahora, mis hermanos, la muerte de Cristo en la cruz es el tema central de toda la Escritura, es el punto focal de toda la historia humana, es la línea divisoria entre qué, hermanos, entre la salvación y entre los que se pierden, entre el cielo y el infierno, y entre la bendición y la maldición de Dios. La cruz parte en dos esa vida humana del hombre. Ahora, John MacArthur habla sobre esto y se refiere a la cruz con estas palabras, abro comillas. La cruz es el clímax de la historia redentora, la ratificación del nuevo pacto, la expiación única del pecado, la santificación a la justicia divina, la propiciación a la santa ira de Dios, el resumen del amor y la gracia soberana, el objeto necesario de la fe salvadora y la única esperanza de la vida eterna. Eso es la cruz. Y hoy comenzaremos en este capítulo precisamente la guía o el camino hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El que los evangelios ocupen tantos capítulos sobre esta última semana nos muestra que esto es muy, pero muy importante. Muy, pero muy importante. Ahora, entraremos a un drama. Entraremos a un drama donde veremos algunos implicados o algunos actores, ¿cierto? Veremos, en este caso, veremos a nuestro Señor Jesucristo como el principal, pero veremos a los ancianos, a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Hemos leído que entra a la escena también una mujer, entra a la escena el que lo va a traicionar, pero tras bambalina o tras ese escenario hay una mano invisible del Dios invisible y soberano, que está encaminando todas las cosas para ese plan perfecto que hay desde antes de la fundación del mundo. Como en el libro de en el libro de Esther, como de pronto muchos lo han leído, no vemos a Dios por ningún lado, pero Él está detrás de la escena, acomodando todo esto para preservar un pueblo, La predicación del día de hoy la he titulado La misión del rey, casi completada. Y la vamos a ver en 3 aspectos. El primero, el plan divino estaba por ser consumado. Segundo, el plan para matar al rey. Y tercero, el plan divino prevalece ante el plan humano. Permítame entonces, comencemos con el plan divino estaba para ser consumado. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. ¿Cuáles todas estas palabras? Si recuerdan los domingos anteriores, Jesús había estado diciendo sobre la segunda venida y el juicio venidero. La segunda venida del Señor y el juicio venidero. Y estaba dando algunas pautas a los discípulos que le habían preguntado, bueno, ¿cuándo va a ser esto? Les estaba dando algunas pautas de que iban a haber unas señales,
Y también les estaba dando unas pautas de qué actitud debían de tomar ellos frente a todas estas señales y cómo debería de ser. Aparte de eso, estaba confrontando también a los líderes religiosos de la época, mostrándoles que ellos eran las vírgenes insensatas, que ellos eran los siervos infieles y que ellos eran aquellos que Dios les había entregado unos talentos y los habían enterrado. Son estas palabras las cuales termina Jesús. Jesús termina el discurso en el capítulo 25 y comienza el capítulo 26 diciendo, terminando estas palabras, el discurso de la segunda venida y del juicio venidero. Ahora, ¿qué sucede una vez él termina estas palabras? Se dirige a los discípulos y les dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Crucificado. Dos días antes de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Recordemos que los judíos celebraban 3 fiestas que eran muy fundamentales para ellos. Una era la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las cosechas de las primicias, la otra era la fiesta de los tabernáculos y la otra era la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura y la Pascua era una fiesta que se celebraba junta. ¿Qué recordaba? ¿Qué recordaba esa fiesta? Recordaba en que el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto y que Dios los había sacado con mano poderosa de ese lugar. Se celebraba en el mes de Nisan, más o menos en el mes de marzo, abril para nosotros, y se celebraba el 14 y 15 de ese mes. El 14 tendrían que sacrificar los israelitas un cordero perfecto, sin mancha, de mejor sacrificarlo, cocinarlo y comerlo en el día 15. Ahora, los judíos no tienen como nosotros las mismas horas del día. El día de nosotros es de 12 del día a 12 de la noche, ahí se cierra el día, ¿cierto? Pero ellos eran de la puesta del sol al que, o sea, de que saliera el sol y que el sol se volviese a esconder. Entonces, en las horas de la tarde se sacrificaba el cordero y en las horas de la noche se comían en familia. Así era como se celebraba. Pero es muy importante lo que esta fiesta o lo que ellos recordaban. Es demasiadamente importante. Recordemos que cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto, Dios envía a Moisés para que sean liberados y envía a que les diga al faraón de que los deje salir. A lo cual Dios endurece el corazón del faraón, él no los deja salir y por tanto Dios envía 10 plagas. La 10ª plaga, la más terrible de todas. ¿Por qué? Porque iban a morir un niño de ese lugar. Ahora, no era solo los niños de los egipcios. No era solo eso. Iba a haber un muerto. Esa noche iba a haber un muerto. A lo que Dios les dice que entonces sacrifiquen un cordero y que con la sangre rocíen el marco de las puertas para que el ángel de la muerte pase por alto y no entre ahí a matar a los niños de los judíos. Era el juicio de Dios frente a esa población o a ese lugar, Egipto. Y Dios no iba a pasar al culpable por inocente. Ahora, podríamos pensar, Dios, pero matar los niños de los egipcios, qué cosa tan cruel. Mis hermanos, si realmente fuésemos conscientes de la consecuencia del pecado, no estaríamos pensando en que Dios es injusto al haber matado a los hijos de los egipcios.
Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿quién ya está más pecado? Que lo ante la mano. Lo que vemos ahí es la misericordia de Dios que permitió de que, siendo aún los israelitas culpables, derramó su misericordia y su gracia, permitiendo que hubiese un sacrificio esa noche y que no murieran los hijos de ellos. Esa noche tendría que haber un muerto, fuese un niño o fuese un cordero. Era la única forma de satisfacer la justicia de Dios ese día. Y era la forma con que Dios había derramado gracia y misericordia sobre los israelitas. Tendría que haber un muerto seguro. O era un niño o era un cordero. Pascua. La palabra Pascua es un término hebreo que significa saltar o pasar por algo. Por eso es que se llamó esto la Pascua. Ese día el ángel de la muerte pasó o saltó las casas que estaban pintadas con sangre en las puertas, en los marcos de las puertas, y no entraría ahí a hacer juicio sobre los niños. Dios permitió que por medio de la fe de los israelitas, al presentar ese cordero, fuese salvados los niños de ellos. Esa era la fiesta que ellos celebraban. El recordar la esclavitud en Egipto y cómo Dios los había sacado con mano poderosa y cómo había derramado su gracia al permitirles que presentaran un cordero para que el juicio no cayera sobre ellos y cayera sobre los egipcios. Es por eso tan importante, hermanos, que el Señor dice que 2 días antes de la Pascua, Él iba a ser crucificado. Crucificado. Hermanos, la cruz la vemos a través de toda la Escritura. Alguien lo presenta como la historia de Hansel y Gretel. Acá están los niños y conocen la historia de Hansel y Gretel. A ellos los secuestra, ¿cierto? Una bruja y se los lleva y ellos comienzan a dejar migas de pan para poder saber el camino por donde iban a devolverse. Pues resulta que la Escritura nos deja grandes porciones de pan a través de toda ella para mostrarnos la cruz. Amén. Hermanos, el sacrificio presentado por Abel no es nada más que una muestra o que nos llevaba a la cruz. El cordero presentado en el sacrificio de Isaac es una muestra que nos llevaba hacia la cruz. La familia que ha sido salvada, la familia de Noé en el diluvio, es una muestra que nos llevaba hacia la cruz. Todo el sistema sacerdotal, los sacrificios, los corderos presentados por el pecado, era una muestra, una sombra que nos llevaba hacia la cruz. Toda la Escritura, todo, aún la serpiente levantada en el desierto, para que no fuesen muertos los que les había aplicado la serpiente por causa de su pecado, es una muestra de la cruz. Toda la Escritura nos llevaba hacia ese evento. Por eso les digo que estamos frente al velo de entrar al lugar santísimo, donde era presentado el Cordero, santo y sin mancha, para el perdón de los pecados del pueblo judío. 2 días antes, todo estaba preparado para que Jesús fuese el Cordero presentado sin mancha, sin pecado, como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Todo estaba preparado
Todo lo había guiado Dios hacia ese lugar, hacia ese lugar. Él sería presentado como el Hijo del Hombre, aquel que había sido, que era Dios encarnado, el único que podía presentar el sacrificio perfecto, que no podía ser llevado a cabo por un cordero que se presentaba anualmente. Ellos tenían que presentar un cordero cada año, pero debía ser uno presentado perfecto y sin mancha, que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, y debía de ser, hermanos, en la cruz. Debía de ser en la cruz. Él no podía morir, no sé, ahogado, quemado. No, tenía que ser, como él lo dice ahí, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Crucificado. ¿Por qué? Él era el Cordero. Apocalipsis, acompáñame por favor. 13:8. ¿Qué dice? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué está diciendo? Ya habían unos que no estaban escritos en la vida, en el libro de la vida, perdón, ¿cierto? Que van a ser condenados, pero lo interesante de este texto es que dice, el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Señor Jesús fue crucificado en el año 33, ¿cierto? En el año 33, pero la palabra de Dios nos dice acá que eso estaba desde antes de la fundación del mundo. El plan perfecto de Dios Padre estaba desde antes de la fundación del mundo. Dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y de que hay un libro de la vida desde antes de la fundación del mundo en el cual están escritos unos nombres. El plan perfecto de Dios. El Cordero que sería presentado en esa cruz, pero que realmente ya había sido presentado desde antes de la existencia del mundo. Algo difícil para entender en nuestra mente humana, pero en la eternidad de Dios no. Primera de Pedro nos dice, acompáñame a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 18. Mire lo que nos dice Pedro, o lo que nos dice el Espíritu Santo por medio de Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo presentado como el cordero sin mancha, sin contaminación. Pero ¿qué nos dice el 20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Este sacrificio había sido hecho ya desde antes de la fundación del mundo, pero dice que ha sido manifestado en este tiempo, en el año 33, en el día 15 del mes de Nisan, como la Pascua verdadera para el perdón de nuestros pecados. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. De vosotros.
él debía morir en una cruz, como ese cordero. Acompáñenme a Deuteronomio. Deuteronomio 21:23. ¿Qué nos dice Deuteronomio 21:23? Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Una de las cosas por las cuales Jesús es crucificado fuera de la ciudad es porque él fue hecho maldito. Y maldito era el que era colgado en un madero. Hermanos, ustedes pueden realmente reflexionar en esto. Él siendo Dios, perfecto, sin pecado, se encarnó, vivió entre nosotros y fue hecho maldito. Oiga, fue hecho maldito por nuestra maldición. O sea, nosotros éramos los malditos y él fue hecho maldito. Fue hecho maldito, colgado, teniendo una muerte cruel y teniendo una muerte como el peor de los delincuentes. Él fue hecho maldito. Pero entonces, Pablo toma este texto en Gálatas y mire lo que nos dice. Gálatas 3:10. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. El que cree que cumpliendo la ley es justificado, déjeme decirle hoy que está en un gran error. Porque acá dice que el que no cumple la ley a cabalidad es maldito. O sea, si al menos deshonramos o no cumplimos un mandamiento, ya somos malditos. Todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo, somos malditos. Era por eso necesario que él se hiciese maldito para podernos rescatar a nosotros. Nosotros en nuestras propias fuerzas no hubiésemos conseguido la salvación, porque con un mandamiento que transgredimos somos malditos. Por eso esto es por gracia. Ahora, no quiere decir que no vamos a tener en cuenta la ley de Dios, porque una vez salvos, Él nos dice que seamos obedientes y que una forma en la cual nosotros demostramos el amor a Él es que obedeciendo, para que lo tengamos en cuenta. Pero Él se hizo maldito para darnos vida a nosotros. Hermanos, la escritura apuntaba a este evento. Dios había orquestado todo de tal forma que llegase este momento en el cual Él iba a ser crucificado, entregado, juzgado, crucificado y resucitado. Isaías habla
de que Él es nuestra paz. O sea, que Él es nuestra paz, que Él es el que nos da la paz con Dios. Y acompáñenme, por favor, a Primera de Corintios, que creo que es la más importante de todas. Bueno, Isaías habla de que Él es, o sea, cuenta toda la historia de esa crucifixión 700 años antes de que ocurriera. Y en lo que Él dice es que Él fue entregado por nuestra paz, o sea, que... Pero mire lo que nos dice Corintios. Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Él es nuestra Pascua. Y por eso tenía que ser ese día. Por eso tenía que ser todo guiado hacia ese día. Pregunta, ¿acaso Jesús ya no había estado dispuesto a que lo mataran? Siendo un bebé. El rey Herodes manda matar a todos los bebés de los israelitas porque estaba temeroso de que un rey había nacido y que ese rey iba a tomar su trono. ¿Acaso los líderes religiosos ya no habían pensado en hacerlo quedar mal y en buscar cómo matarlo? Los herodianos se confabularon con los herodianos, que eran enemigos, para ver cómo lo destruían, dice la Escritura. Pero aún no era tiempo. Aún no era tiempo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aún todavía el plan divino no estaba para ser consumado, pero estaba a 2 días, como el Señor Jesús lo dice, reconociendo también su omnisciencia o su preconocimiento de las cosas. Él dice, siendo Dios, faltan 2 días para que el Hijo del Hombre sea entregado y crucificado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es el plan para matar al rey. Dios está mostrando a través de toda la historia que este acontecimiento iba a suceder. Organizó todo para que el pueblo escogido por Dios viera una sombra de lo que iba a ser el sacrificio perfecto y la cruz. Pero ahí entran, hermanos, unos personajes. Y quiero que volvamos entonces al texto de Mateo 26. ¿Qué nos dice el verso 3? Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tremendo esto, hermano. Estamos viendo los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, aunque no nos mencionan los fariseos, estoy seguro que ahí estaban los fariseos, y estaba el sumo sacerdote. Estaban todos los líderes encargados de llevar al pueblo hacia Dios, de presentar sacrificios por el perdón de los pecados. De hecho, el sumo sacerdote era el encargado de presentar en el lugar santísimo el cordero por el cual expiaba el pecado de todo el pueblo y del mismo. ¿Y qué están haciendo? Una gran reunión, una gran confabulación para mirar cómo matar
a nuestro Señor Jesucristo. Llama la atención que está Caifás. ¿Quién es Caifás? Caifás es el sumo sacerdote. De hecho, es el sumo sacerdote que duró más tiempo como sumo sacerdote. Fue proclamado como sumo sacerdote en el año 18 antes de Cristo y dice que murió en el año 36 después de Cristo. Fue puesto por su suegro, Anás, que era el sumo sacerdote anterior a él. Hay algo bien interesante, era saduceo. Los saduceos no creían en la resurrección. Algo más interesante, no era de la línea sacerdotal. No era de la línea sacerdotal. Lo había colocado su suegro ahí, pero él no hacía parte de la línea sacerdotal. Ven la decadencia en la cual había llegado el pueblo de Israel y sus líderes religiosos. Ahora, Caifás significa sagaz. ¿Por qué? Porque era muy sagaz para estar confabulado con el Imperio Romano para no perder el poder político y religioso que tenía. Es por eso que está preocupado de que en la Pascua, precisamente, sea la muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice el verso 2? Los líderes religiosos están en una reunión secreta porque están en el patio de la casa del sumo sacerdote mirando cómo hacer, dice que con engaño, dice, y tuvieron consejo, verso 4, para prender con engaño a Jesús y matarle. Estaban maquinando cómo prender a Jesús con engaño y hacer lo que lo mataran, siendo él el Mesías esperado. Habían perdido la visión de lo que realmente Dios quería con este pueblo y el compromiso o la responsabilidad que tenían como líderes religiosos. Para ellos era más importante su poder político, sus adeptos o sus discípulos, las personas que los seguían, el poder y el ser reconocidos. Es lo que el Señor Jesús les confronta. Hacían las cosas solo por ser vistos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Tenían un cargo religioso, pero realmente lo usaban para enriquecerse ellos mismos. Habían montado el negocio perfecto en el atrio del templo, vendiéndole los animales a los que venían a sacrificar en la Pascua. Ellos eran responsables de su pecado, aunque el Dios soberano organizaba todo para que se diera a cabo ese día, esa fecha, como estaba escrito por los profetas. Ellos eran responsables de su pecado. Ahí es donde está la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Amén. Pero hermanos, frente a la soberanía de Dios, ¿habrá algún plan del hombre que pueda torcer el brazo de Dios? Porque ellos estaban pensando y estaban haciendo consejo para matar a Jesús, para prenderlo con engaño y hacerlo matar. Pero ellos no querían que fuera este día. Ellos no querían que fueran 2 días después. ¿Por qué? Porque recordemos que estaban en la fiesta de la Pascua, en la cual todos los israelitas se reunían para conmemorarla, en la cual todos los que estaban fuera de Jerusalén venían hacia la ciudad y hacia el templo para congregarse y conmemorar esta gran fiesta y este gran recordatorio, este gran memorial.
Dice el historiador Josefo que más de 2 millones de personas se podían estar reuniendo esta semana. Ahora, recordemos que para algunos Jesús era apreciado. Lo recibieron como un rey entrando en la ciudad. Ellos temían que prender a Jesús y matarlo en esta época era peligroso porque el pueblo se podía levantar. Y recordemos que ellos buscaban la aprobación de Roma. Si el pueblo judío se levantaba, ¿a quiénes les iban a llegar? A ellos. Le iban a llegar a Caifás, al sumo sacerdote. ¿Qué pasa? Ellos temían perder su poder y que el pueblo se levantara. Pero como no era lo que ellos quisieran, y cuando ellos quisieran, sino cuando Dios lo había planeado y establecido, es por eso que esto ocurre. Y ahí entra otro personaje. ¿Por qué? Aunque solo lo tocaré por encima, porque lo veremos los próximos domingos, el versículo 14 nos dice que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo se los entrego. Es donde entra en escena Judas y es el que de alguna u otra forma permite que el tiempo sea adelantado de lo que ellos estaban pensando. Y Lucas, quiero que me acompañen a Lucas porque es tremendo esto. Es tremendo esto. Lucas 22. Lucas 22 es el pasaje paralelo que nos cuenta este pasaje. Lucas 22. Y mire lo que dice Lucas 22. Lucas 22. Versículo 3. Dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Que Satanás entró en Judas y permitió que fuera donde los sacerdotes a decirle: bueno, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar para entregarse? Satanás tiene que obedecer a Dios, porque Él es soberano. Tenía que ocurrir ese día, porque Él era la Pascua. Él era el Cordero Pascual. Tendría que ocurrir ese día porque en la cruz Él tomaría nuestra culpa. Él sería hecho maldito por nuestra maldición. Tenía que suceder así. ¿Acaso el plan de Dios, o mejor dicho, acaso el plan de los hombres está por encima del plan de Dios? ¿No? Ellos no querían que fuera ese día, pero estaba estipulado que fuese ese día, por el soberano plan de nuestro Dios. Entonces hemos visto, hermano, el plan divino estaba por ser consumado, el plan para matar al rey y el plan divino prevalece ante el mal. Pero ¿qué entonces para nosotros el día de hoy? ¿Qué podemos ver frente a este texto? Primero, hermanos, primero, y amigos que están acá, hay una esperanza. Hay una esperanza. Porque dice la Escritura que en cuanto a todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa esperanza es Cristo. Esa esperanza es Cristo, mirar hacia la cruz
reconocerlo como el Señor de nuestras vidas, venir a Él en arrepentimiento y fe. Dios no pasará al culpable por inocente. Él va a juzgar a toda la humanidad como juzgó un día a Egipto, como juzgó un día a Sodoma y Gomorra, como juzgó un día a este mundo y solo se salvó Noé y su familia. Habrá un juicio final, pero hay una esperanza. Y es que así, como ese día en Egipto, los dinteles o los marcos de las puertas de los israelitas fue untada con sangre. Así en la cruz, Cristo derramó su sangre y la untó para que el que crea en Él sea salvo. Sea salvo. Y el día del juicio, el ángel del Señor pase por alto tu pecado y el mío. Pero si no aceptas ese sacrificio en la cruz, en la Pascua, ese sacrificio al cual Cristo está proclamando acá, esa muerte, Dios te tendrá por culpable. Entonces, es hoy. El llamado es hoy. Porque ese día vendrá. Ese día vendrá. ¿Y como dice el Señor? Como la tarde en la noche. Como las vírgenes que estaban esperando sin aceite a que llegara el novio. Como el siervo que no esperaba a su amo que llegara. No sabemos el día ni la hora, pero ese día vendrá y el juicio caerá sobre esta tierra y sus habitantes. Entonces es hoy. Es hoy. Y para aquellos que ya han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, quiero volverles a leer Primera de Corintios, el texto que les leí ahí ahorita, 5. Primera de Corintios 5. Siete. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Limpiaos pues. Hermanos, Judas estaba con ellos. Judas caminó 3 años con ellos. Judas, lo más probable es que visiblemente era de los 12, pero su corazón no estaba con él. ¿Por qué? Porque si el corazón de Judas realmente estuviera con Cristo, Satanás no hubiera podido entrar en él. Entonces, hermanos, tenemos que limpiarnos de la vana manera de vivir, del viejo hombre, transformados todos los días. Sé que es una labor y una tarea ardua, hermanos, porque aún el pecado mora en nosotros y aún luchamos con él diariamente, minuto a minuto. Cuando el pecado mío se junta con el del otro o choca con el del otro,
Es muy difícil, porque entonces yo quiero hacer las cosas como yo quiero. No quiero reconocer que fallé, no quiero reconocer de que me equivoqué, no quiero reconocer de que lo que me están diciendo es verdad. Ahora, ¿será que yo soy el único que vivo eso? Todos. Y tenemos que luchar con eso, hermanos. Cristo fue nuestra Pascua. O sea, ya nosotros, nuestra vida ha sido pintada con esa sangre. El Cordero ya ha sido presentado por nuestra culpa. Pero hermanos, tenemos que ser obedientes. Tenemos que luchar con el pecado todos los días para agradar a Dios. Tenemos que cumplir la ley. Somos responsables. Somos responsables. Entonces, es una invitación a que debemos de vivir como creyentes. Si nuestro corazón está alejado de Dios, tenemos que correr esta misma tarde a ir a Él. Buscarlo, ir a la cruz nuevamente. Ir a la cruz. Ir a recordar lo que hubo en esa cruz. Esa cruz ya está vacía. Pero recordar lo que eso significó. Ir ahí. Permítame que ore. Señor, te damos gracias primeramente a ti, Dios Padre, porque sabemos que eres soberano y has hecho todo desde antes de la fundación del mundo. Es increíble para nuestra mente humana poder comprender que ya el Cordero Pascual perfecto, que era Cristo, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y como toda la Escritura nos muestra esa cruz y ese sacrificio, hasta que llegó el día 14 y 15 del mes de Nisan, a tus 33 años, en el cual fue presentado para manifestación del amor por nosotros. Qué gran regalo, Señor. Qué gran regalo que no merecíamos. Tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener presente eso. De hecho, lo recordaremos ahora en el partimiento del pan y en el tomar el vino. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre nuestras vidas. Es más, Señor, yo te suplico que en el momento que te vamos a fallar, tenga nuestra memoria eso, Señor. En el momento en que nos dé dificultad perdonar, venga a nuestra memoria ese perdón que tuvimos en esa cruz. En el momento, Señor, en el diario vivir, tengamos presente lo que tú hiciste. Y ahora yo te imploro, Señor, para que así como muchos de los que estamos acá lo hemos visto, Señor, y hemos reconocido ese sacrificio como la única obra perfecta y expiatoria de nuestros pecados, los que están aquí, los que están escuchando por Zoom, los que han de ver esto luego en las plataformas, Señor, en que se monten. Ten misericordia de ellos y ayúdales también a que pueda ser corrido el velo de sus ojos, a que ellos puedan venir hacia ti en arrepentimiento y fe, y que tú derrames de su gracia sobre sus vidas, Señor. Tú eres el Cordero Pascual que ha sido presentado por nosotros. Señor, gracias por eso. Y encomendamos, Señor, a estas personas, a estos amigos, a estos visitantes que no lo han visto, para que lo vean, para que tú les des el don de la fe y el arrepentimiento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.